Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a ver acerca de los miedos. ¿Quién no ha tenido miedo a algo? Yo recuerdo que de niña tenía muchísimo miedo a la oscuridad, que incluso mi cuarto me metía debajo de las sábanas cuando ya apagaban las luces. Entonces, ¿tú a qué le tienes miedo? Por ejemplo, hay personas que tienen mucho miedo a hablar en público, se ponen tan nerviosos o incómodos que comienzan incluso a sudar, a transpirar. Hay personas que tienen miedo a equivocarse, a cometer un error en el trabajo porque los jefes les pueden hablar, no llamar la atención. Hay otros que tienen mucho miedo a los exámenes, cuando ya se acerca época de evaluaciones, de exámenes, se estresan demasiado y tienen al punto que incluso todo lo que han estudiado se les olvida por el miedo a sacar una mala nota. Otros tienen mucho miedo a las alturas. Hay personas que temen a las vacunas, a ser inyectados, ¿no? Entonces, se trae muchas cosas que pueden causarnos miedo. Pero nadie puede decir que no temer a nada. O si no, solo espera que su vida esté en peligro o que estén a punto de morir y van a ver como si tienen miedo a la muerte. Entonces, el miedo siempre es necesario. Como seres humanos, todos tenemos temores. Entonces, tranquilos, todos tenemos miedo a algo, pero hay miedos que ya se vuelven imaginarios, se vuelven ya trastornos y para esto sí se necesita ya un especialista porque puede estar afectando ya tu vida. Por lo tanto, vamos a ver entonces, ¿qué es el miedo? El miedo nos dice que es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Entonces, ¿habías escuchado que existe el miedo imaginario? El miedo imaginario es cuando puedes llegar a sentir ansiedad, puedes sentir que te paralizas por cosas que ni siquiera existen. Es una sensación similar a la que te asaltan, te paralizas, no sabes ni cómo reaccionar al momento en que te dicen con alguna arma, al menos, ¿cómo te quedas? No sabes ni cómo reaccionar. Un miedo similar por ver cosas que ni siquiera existen. A veces también se puede confundir el miedo con fobia. La fobia es un temor a situaciones o cosas que en realidad no son peligrosas, que la mayoría de las personas encuentran peligrosas. Por ejemplo, las mariposas. Las mariposas son inofensivas, pero hay gente que les tiene fobia, que no pueden ni verlas. Esos son algunos tipos de miedo. Otros miedos son los que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, has estado tal vez en un accidente de tránsito, tú estabas conduciendo y viste un accidente o estuviste a punto de chocarte. Entonces, hay personas que se quedan tan asustadas que ni siquiera quieren volver a conducir por un buen tiempo. Entonces, son experiencias traumáticas que pueden ocurrir a lo largo de la vida. La mayoría de nuestros traumas también tienen que ver con nuestra infancia, nuestra niñez o con experiencias traumáticas en la vida. Otros miedos también pueden ser por la sobreprotección de los padres. Entonces, la sobreprotección nos puede llevar a tener miedo a todo, ni siquiera queremos salir a jugar porque hay personas que tienen miedo hasta a las bacterias. Otro problema también puede ser cuando creces junto a personas miedosas. Aquí vemos una madre que tiene terror a las cucarachas y por lo tanto, ¿cómo creen que serán sus hijos? También van a tener temor a las cucarachas. ¿Por qué? Porque son miedos que se adquieren por, porque vamos a crecer viendo, ¿no? Que la niña va a crecer viendo que la cucaracha es un peligro para ella, aunque en realidad ellas no hacen nada, pero sí. Y como siempre, todo tiene su origen, el origen de los miedos. Entonces, ya sabes, ¿cuándo fue que inició el miedo, el temor en los hombres? Después de que pecaron Adán y Eva, ya vimos que desobedecieron a Dios, entonces en ese momento se abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Desde ese momento sintieron vergüenza por la desnudez. Así que consiguieron unas hojas de higuera para cubrirse el cuerpo. Cuando el viento soplaba la brisa fresca, ellos escucharon la voz de Dios y se escondieron. Entonces Dios les dice, no, ¿dónde estás? Te oí caminando por el huerto, así que me escondí porque tuve miedo. Entonces, desde ese momento
aparece el miedo en los seres humanos. ¿Desde qué momento Adán tuvo miedo? Adán tuvo miedo a partir de que él se separó de Dios. Una vez que se separó de Dios, él comió de la fruta prohibida. Adán y Eva comieron de la fruta prohibida. Entonces, desde el momento en que se separó de Dios, ya cayeron y pecaron. Entonces, ¿qué cosa provocó esa sensación de miedo? El pecado o la desobediencia. Entonces, ¿les ha pasado que a veces hacemos algo, aunque sea una cosita, un mal a alguien? Por ejemplo, como mentir. ¿A quién no le da miedo que la otra persona descubra la verdad? Entonces puede ser algo chiquitito, pero en realidad desde ese momento podemos sentir miedo. ¿Miedo a qué? A hacer las cosas mal, a decir algo mal y tenemos miedo a las consecuencias, pero aún así muchas veces lo hacemos. Entonces podemos identificar la razón por qué nuestros mayores miedos en la vida. También muchas veces tenemos una visión equivocada de cómo es Dios en realidad. ¿Se han puesto a pensar ustedes cómo creen que es Dios? Porque yo de niña pensaba que era un viejito que estaba ahí listo para que cuando uno haga algo malo, castigarle. Pero no, la Biblia nos dice que Él nos ama, que Dios es amor. Entonces, ¿de qué está hecho Dios? Si te preguntas, está hecho de amor. Su esencia es el amor. Entonces él dice incluso en su palabra que nos ama más que una madre. ¿Se imaginan quién nos ama más que nada en este mundo? El amor más grande que puede existir, porque una madre, cuando tiene a su bebé desde que está en su vientre, le ama, le cuida, y aún más cuando nace, es su pedacito de cielo, le dicen, ¿no? Entonces, cómo cuida esmeradamente su madre a un hijo. Y dice que aún hay madres, ustedes ven, que a veces abandonan a sus hijos y dice Dios que Él no, que Él es más que una madre. Entonces es un padre tan amoroso que te ama tanto que no importa lo que hayas hecho, Él te perdona y te da una nueva oportunidad para que no tengas miedo y superes todos esos miedos que te han llenado en esta vida. Entonces, podemos superar todos esos miedos que tenemos en la vida. ¿Alguna vez te has sentido solo? Hay muchas personas que cuando están solos se deprimen, lloran, incluso llegan a querer quitarse la vida, pero ¿saben qué? Recuerda, tú nunca estás solo. En Salmos 86:15 nos dice que tú, oh Señor, eres un Dios compasivo, amable. Entonces, ¿cómo ha sido Dios? Un Dios compasivo, amable, lento para la ira. Entonces, Él no se enoja fácilmente. ¿Abundante en qué? En amor y fidelidad. Entonces, como ya vimos, Dios es amor, Dios es un Dios compasivo, no es que está esperando que tú hagas algo malo para castigarte. Al contrario, Él está esperando siempre para escucharte, para saber qué es lo que necesitas y suplir todas esas necesidades. Y cuando te sientas solo, recuerda que no estás solo. Dios está a tu lado esperando que tan solo le hables para Él estar a tu lado acompañándote siempre, aun cuando tú le rechazas, Él está ahí también. Ahora vamos a ver la historia de cuando Jesús caminó sobre el agua. ¿Habían escuchado esta historia? Se encuentra en Mateo 14. Dice que un día Jesús estaba en un monte con muchas personas. Entonces les dice a los discípulos que se suban en una barca que él ya les alcanza después, hasta despedir a toda la gente. Entonces él ya despidió a toda la gente y se fue a orar. Y cuando llegó la noche estaba solo allí orando, pero él sabía que no estaba solo, porque ¿quién estaba con él? Su padre, los ángeles que le cuidaban. Nosotros no podemos ver, pero en realidad existen millones de ángeles. Así que después comenzó ya el mar a agitarse, el viento a soplar demasiado, más de lo que estaban asustados por los vientos y todo. Comenzaron a ver a alguien andar sobre el mar, por lo que ellos se asustaron tanto, les dio mucho miedo y comenzaron a gritar que era un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló y les dice, no teman, soy yo Jesús. Entonces, hasta aquí el miedo que sintieron los apóstoles es normal, ¿no? Porque es natural que todos ante un peligro, ante algo, por ejemplo, en este caso, imagínense ver a alguien que viene caminando sobre el mar, ellos, ¿qué pensaron inmediatamente?
Ellos pensaron que era un fantasma. ¿Qué hace el miedo? Cuando estamos con miedo, comenzamos a distorsionar las cosas, que podemos ver cosas que no son reales. Por ejemplo, cuando está todo oscuro, se apagan las luces, nos asustamos y comenzamos a ver cosas como formas en la sombra, ¿no? Y esto es por el temor que alguien, y peor aún, imagínense ver a alguien caminando sobre el agua. Ellos les llevó a pensar, de ley, es un fantasma y ¿qué nos va a hacer? Nos va a matar. Pero entonces, este tipo de miedo es algo natural, por lo que Jesús sí les dijo, él comprendió, no les dijo, no se asusten, sino que era obvio, ellos estaban con miedo y él les dijo, no se asusten, cálmense, soy yo, Jesús. Por lo que enseguida Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces le dijo Jesús, ven. Así que rápidamente se bajó Pedro de la barca y comenzó a andar sobre las aguas. Se imaginan qué hermoso. Entonces Pedro en ese momento ya no tuvo miedo, sino ya tuvo fe y confió en bajarse y que no se iba a hundir porque era Jesús quien estaba allí. Pero al ver el fuerte viento, Pedro comenzó a hundirse y por lo tanto comenzó a gritar, sálvame, Señor, sálvame. Así que en ese momento inmediatamente Jesús le dio la mano y le ayudó a salir de ahí. Entonces le dice Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí nosotros podemos tener miedo natural ante situaciones reales, pero viene Jesús y te dice, tranquilo, cálmate, yo estoy aquí, dame la mano y vas a salir de esta situación difícil, así como a Pedro. Pero Jesús sí le reprocha cuando ya viéndole a Jesús frente a frente, caminando sobre el agua y un pequeño viento lo sopló. Entonces aquí es cuando él se desespera y por eso Jesús le dice, ¿dónde está tu fe? ¿Acaso no tuviste fe para bajarte del agua y ahora con un pequeño viento tienes miedo? Entonces, gran parte de nuestros miedos son ¿por qué? Por falta de fe. ¿A qué le tienes miedo? Tal vez tienes miedo al futuro. A veces nos ponemos a pensar qué va a ser de aquí a un año, 2 años, etcétera, ¿no? Entonces, Jesús te dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, qué hermosa promesa, ¿no crees? Jesús puede ayudarte aún en medio de esa tormenta, puede salvarte, puede ayudarte a que no te hundas más, sino porque Él tiene planes perfectos para ti. Entonces, ese miedo que tienes es por falta de fe. Entonces, ¿cómo se puede curar ese miedo? Hay miedos naturales, obviamente, pero si confías en Dios, Él te va a sostener. Entonces, ellos se dieron cuenta y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios y le adoraron. En la Biblia se menciona 365 veces la palabra o la expresión no temas. En Isaías 41:4. Yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Entonces, confiemos más en Dios y venzamos de esos miedos de su mano. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase.